Veteranos y los que siguen a veteranos, estamos acá con el almirante Silvio Alba, que ha sido director del CIMA, y que nos va a contestar unas preguntas que parecen de lo más sencillas, pero tienen una complejidad detrás muy fuerte. Y empezamos desde lo más sencillito, de lo que ¿qué es un barco? ¿Cuál es la diferencia entre un barco y un buque? Y vamos a ir escalando hasta todo lo que implica construir un buque, construir un submarino, porque nosotros en el CIMA ya lo estamos haciendo implementaciones que nos van a llevar a ese punto. Vamos a llegar de repente hasta el submarino nuclear. Así que, almirante, ¿cómo está? Buenos días, y le lanzo la pregunta. ¿Qué es un barco? Muchas gracias por la oportunidad. Barco es aquello que flota, en principio. Y decimos que barco... Pero todo lo que flota, ojo, ahí implica muchas cosas. Es un tema muy general. Decimos buque, es cierto, cuando tienes una capacidad de gobierno, tienes la capacidad de estanqueidad, tienes una capacidad de propulsión. ¿Qué es estanqueidad? Estanqueidad. Primero, que esto no ingrese el agua. Ya. Que tengas la forma de controlar el ingreso del agua a esta embarcación, a este barco. Claro, Entonces ya pasa a la categoría de buque. Y también podemos hablar que buques no necesariamente son los que flotan, porque los overcraft que no flotan también son considerados buques, de acuerdo al reglamento de previsión de abordajes, o en todo caso, el caso extremo, los hidroaviones, cuando están en el agua y están surcando el mar, también en esos momentos se rigen bajo estas normas de previsión de abordaje. De buques, por lo tanto, para definir barco, se puede decir que es todo aquello que navega en los mares, que tiene una capacidad de gobierno, de propulsión, de estanqueidad y que permite ir de un lado a otro. Podemos decir que barco, en términos también un poco generales, es todo aquello que también puede flotar y que en algunas normativas se aplica a las embarcaciones menores de 20, 24 metros normalmente. Y para encima se habla ya de buques. Es un poquito para poder cerrar por las diferencias normativas que existen en los distintos países. Claro, y las nomenclaturas son iguales cuando uno está en un barco o en un buque, o sea, proa, popa, babor, etc. Las nomenclaturas son iguales, lo que vamos a encontrarnos es qué normativas se aplican para los distintos tipos de embarcaciones. Eso es cierto. Ahora, esta diferencia no solo es en español, porque también tenemos en inglés. Claro. Boat, ship, vessel, y vamos a ver distintos conceptos que se van a ir aplicando. Claro, el vessel, que es una embarcación, es distinto del ship, que es el buque. Claro. ¿Y cuál es la diferencia entre una embarcación y un buque entonces? ¿O es un barco? Es que el buque, el concepto de buques, de acuerdo al famoso reglamento internacional, también están los overcraft y están también los hidroaviones, cuando flotan. Qué interesante eso de los hidroaviones. Yo, piloto, nunca había enterado que era un para efectos, en el momento que estás en el agua, te comportas como un buque. ¿Cómo empieza desde cero la construcción de un barco, de una embarcación? Desde cero. O sea, quiero un barco, desde empezar a hacerlo. Vamos a hacer varios ejemplos, ¿no? Hemos empezado en el CIMA en distintas oportunidades a tener proyectos que vienen de un requerimiento de un usuario final, un cliente. Ese cliente puede ser la Marina, puede ser un cliente particular. Para empezar, ese es el primer punto que nos va a definir qué es lo que está buscando, qué tipo de capacidades está buscando. En función de las capacidades se hace un primer arreglo general de la embarcación y se tiran los primeros números de eslora, longitud, del ancho, la manga, del calado, que va a tener la profundidad del casco que está debajo del agua, qué tal el francobordo, es decir, esa superficie del casco que está expuesta al aire, que es ahora la línea de flotación, y que nos va a dar un primer concepto de cuánto este buque va a desplazar, cuánto va a pesar, y por lo tanto nos va a dar también una idea ahora de qué velocidad queremos llegar, qué potencia necesitamos en los motores para alcanzar esa velocidad. Y de ahí empezamos a ver qué autonomía le queremos dar y vamos a ir ajustando nuestro diseño. El tema de diseño es tus pedidos, tu característica, llevarlo a un plano con características de tamaño específicas, de capacidades de propulsión específicas, de capacidades de almacenamiento también deseables, nos va a llevar a un tema de ajuste de distintos modelos. ¿Correcto? Entonces uno tiene, para empezar, algunos conceptos de modelaje en los buques. Si lo queremos con una o dos hélices, si lo queremos con un tipo de timón, si lo queremos el tipo de propulsión, y eso nos va a definir, aparte de la función, cuál va a ser el resultado de este concepto de barco. Un poco lo que conversábamos la vez pasada con el buque Escuela Unión. Cuando dijimos, lo queremos que sea el más grande de América, queremos que sea uno de los más rápidos en la zona. Entonces uno va empezando a decir, ¿cuántos metros debe tener eslora? Perfecto. ¿Qué superficie bélica? ¿Cuánta vela debo tener para dar
tanto empuja el buque y vamos empezando cómo la distribuimos esas velas en los mástiles. Creo que conversamos un momento que cuando hicimos los primeros cálculos queríamos un tipo fragata, 3 mástiles. Y cuando queríamos las velas, el palo venía a casi 60 metros de altura, no pasado bajo el puente de las Américas. Claro. Claro. A chica buque vamos a 4 mástiles. Claro. Entonces son formas de ir ajustando un diseño. Teniendo el diseño y llegando ya a un acuerdo, pasamos ya la aprobación por parte del cliente si ese buque, este diseño que hacemos, satisface sus condiciones. Con eso entramos a la etapa de construcción. Y la construcción tiene quizás 2 partes importantes, que es el acopio de material, es decir, vamos a ir comprando, porque los astilleros somos grandes entidades que permiten incorporar, sumar distintos productos, ¿no? El astillero per se no va a ser los motores, se compran a una empresa de motores, claro. Ni a veces hacemos lo que son grupos electrógenos, equipos de navegación, todo se va comprando y lo que hacemos es esta integración, somos los grandes integradores. Y llegamos básicamente eso es el astillero, integrar todas las partes e integrar todos los sistemas. Correcto. Y en ese esfuerzo se va ganando una experiencia. Ahora, este proceso de construcción naval antes era pues en talleres muy particulares, los álibos, en que diseñábamos pieza por pieza el buque, hacíamos planos de tamaño escala 1:1 a veces para poder tener precisión en el diseño, pero después ya con los sistemas de informática, primero el AutoCAD, hoy día el BIM, podemos llegar a diseños mucho más precisos, sobre todo cuando son buques primero de serie o únicos de clase. Entonces, donde no tenemos una referencia o una posibilidad de aprender de errores de un anterior. Todo este proceso es recontraintensivo, lo ven ingenieros navales, arquitectos navales, lo trabajamos con los proveedores de equipos para poder satisfacer y podemos llegar a una solución. Quizás los buques tienen distintas soluciones de acuerdo a la experiencia de cada astillero y el grupo humano que trabaja en cada uno de ellos. O sea, esto de las clases es porque es la referencia de un buque anterior, o sea, el primerito, nosotros, los submarinos, por ejemplo, el 206. ¡Qué bruto, focalicero! Correcto. Todo eso es porque ya existe un modelo previo. O hay un proceso de aprendizaje. El caso muy interesante, más interesante de los últimos años, por ejemplo, ha sido en el Perú cuando empezamos a construir las plataformas integrantes de acción social, las PIAs, en la Amazonía. Claro. Hicimos la primera en base a una motochata que teníamos disponible y se hizo las modificaciones correspondientes y después se vio, paseamos a un buque de 2 ejes, de ahí pasamos a un buque de 2 ejes con pasadizos exteriores y vamos a ir corrigiendo, modificando el proyecto para ir perfeccionándolo, aprendiendo de las desventajas y ventajas de los diseños anteriores. Y las PIAs estas, o sea, son un modelo exclusivo nuestro, entonces. Es un tema diseñado por nosotros, claro, en base a un requerimiento, que era contar con una plataforma que hay una cantidad de servicios que pueda transportar a una cantidad de personal no militar y militar en las condiciones de poder navegar los ríos de la Amazonía en condiciones de vaciante. Estamos hablando de tener hasta 1,20 m de calado como requerimiento, y eso nos daba esto. O sea, 1,20 m de la superficie hacia abajo. Y eso nos daba un marco de decir, esto es lo que se quiere. Y una velocidad, y una autonomía, porque son embarcaciones que deben navegar por lo menos con sus medios unos 2 meses a 3 meses, y eso implicaba pues una capacidad logística de combustible, donde en lugares donde reabastecerse es difícil, por no decir que no existe posibilidad. Claro. Cámaras de refrigeración. Y todo lo que vendría a ser cocina y las comodidades propias con una navegación de ese tipo. En una navegación que de por sí era dotaciones mixtas, es decir, porque había médicos o doctoras, personal civil, mujer, o personal militar femenino también, que tenían que convivir en este tipo de embarcación, inclusive con las necesidades de un pequeño quirófano, con las necesidades de una informática, con las necesidades de llevar los cajeros automáticos, porque llevábamos un Banco de la Nación a bordo, sí, claro, con la RENIC a bordo, entonces implicaba que este buque, aparte de tener estas capacidades de navegación, la parte de comunicaciones, claro, porque las comunicaciones satelitales se convirtió en un factor también que fue poco a poco perfeccionándose. Y hoy día funcionan estupendamente y nos permiten llevar, como se pensó inicialmente, el Estado
hasta el último rincón de la Amazonía. Claro, que es lo más complicado, porque ¿cómo se lleva? O sea, eso se fabrica en el CIMA Iquitos. Sí, Iquitos. Pero hay cosas que se llevan de acá o todo se hace allá. Tienen que haber proveedores, de hecho, o sea, uno hace esa etapa de acopio de material, implica la compra de acero. ¿Hay proveedores locales de acero en la Amazonía? Sí, los hay. A veces, por precio, se hace una compra de acero en extranjero y va por río, se entra por el Atlántico y va a llegar hasta Iquitos, las planchas de acero. O sea, por el Atlántico, o sea, se mete que porque por se compra en China, se compra los acopiadores de acero que hay en Europa, en Asia, y evidentemente, porque son proyectos en los cuales se debe optimizar, es un presupuesto, y ese es un tema también importante. La construcción de un buque no es un gasto libre, es un gasto presupuestado. Entonces uno empieza, cuando hace un proyecto de este tipo, por las dimensiones de material implicado, tener una idea de los costos bastante clara, porque responde finalmente a un presupuesto. Y el control del presupuesto en la parte logística hace el esfuerzo de que el gerente logístico de cada uno de los centros tenga que conseguir los materiales, los motores, los grupos electrónicos, de acuerdo al costo que ya está de acuerdo previsto. a los costos previstos, y hace una búsqueda y unos estándares también, es decir, no solamente es un tema de costos, sino es un tema de estándar, si en cada caso se habla de una marca o modelo para mantener una facilidad logística, como ocurre por ejemplo con los motores. Es decir, todos los buques tienen el mismo tipo de plan de propulsión para facilitar la logística, el mantenimiento y la operación. Eso va armando toda una... O sea, se estandariza una misma marca de motor. Por supuesto. Pensemos en la Amazonía, pensemos en el caso peruano, tenemos algunas marcas que son mucho más, tienen mayor presencia en el mercado. Por lo tanto, es más fácil adquirir los repuestos. No estamos sujetos a conseguir un repuesto raro, que solo tenga un proveedor que un tiempo de atención al cliente que puede ser de 60, 90 días y que puede dejar 2-3 meses parada una unidad. En ese sentido, la logística, pues es sumamente diseñada, está muy bien diseñada para facilitar no solamente la construcción, sino el ciclo de vida de la unidad. Claro, que al final es lo más importante, porque uno puede construir uno bien bonito, pero si no camina después al año... O si le pones un motor que de repente costó muy barato, pero cuyos repuestos son muy caros o demoran mucho la atención, se plantó la cosa. Entramos en un problema. Pero siempre la Marina, en este caso, prevé ese tipo, con todas sus adquisiciones. Ya nos salimos un poco de los buques, ¿no? En submarinos, en aviones... en todos los proyectos de construcción naval, el tema de tener un presupuesto, ejecutarlo adecuadamente, el tema de llevar los modelos y marcas que sean lo más convenientes para el cliente. Si en este caso la Marina tiene algunos estándares y unos equipos que son comunes a sus buques, y se apunta a que toda la que es la parte de seguridad, de electricidad, señalítica sea común. Hay cosas que se deben estandarizar. Es decir, pensemos de lo más simple, el tamaño de las camas. Entonces, tú piensas que las camas deben ser igual en todos los buques, porque hace el mismo colchón, el mismo almohada, porque hace las mismas sábanas que vas a pedirle a la dirección de abastecimiento de la Marina. Esos pequeños detalles son gigantes. Son los grandes detalles. Sí, claro, qué interesante, sí. Entonces, tiene que ser todo estándar, ¿verdad? Hay un estándar, que a veces uno no piensa en eso. Porque casos interesantes de decir buque escuela, cuando decíamos, tamaño de los roperos para los cadetes, y decíamos, este ropero de cadete debe tener un tamaño tal que permita la acomodación del equipo normal del cadete. Claro. Entonces, trajimos bolsa de crucero de cadete, pongámosla en el ropero, entra en el ropero, perfecto, listo. La parte operativa, porque eso siempre se ve en las pelis ahora, si usted ve por ejemplo The Last Ship, ¿no? A veces ya viste por supuesto. Ya que desde el puente mando, el timonel, el comandante ordena y agarra su palanca de un tercio, atrás todo. Antes, yo recuerdo que se daba la orden y de abajo recién actuaban. O sea, uno lanzaba la orden arriba y iba hasta abajo en la sala de máquinas y uno operaba la cosa. Siempre ahora es desde... o hay ese mix. Vamos que eso es, llamamos en lo que en estos momentos llamaría la plataforma, el control de la plataforma. Ya ha ido a un proceso de automatización. La automatización permite hoy día tener la posibilidad de tener control de las máquinas en el puente, tener control del timón en piloto automático, tener todo centralizado, minimizar la presencia personal en sala de máquinas, porque tiene una serie de alarmas, sensores de un tablero que te va a indicar cuáles son
las fallas que se están presentando, y eso es una tremenda ayuda en condiciones en las cuales tienes una dotación cada vez más reducida o no tienes la dotación para cubrir todos los puestos que tú quisieras en una unidad. Eso ha ido cambiando y se va cambiando permanentemente. Es muy cierto, por ejemplo, que hoy día contamos no solamente pues, con la carta impresa para ayudar a la navegación, sino la carta electrónica. La carta electrónica está asociada inclusive al radar, está asociada con el GPS, con el identificador de unidades de superficie, el sistema automático de identificación, y con eso uno puede tener hoy día un panorama tremendamente claro de la seguridad de la navegación, pero hay principios que se conservan. Entonces usted puede tener todas las ayudas electrónicas por un lado, pero también tienes el respaldo manual. Tenemos el GPS, pero siempre va a haber el cajón para nuestro sextante y bajar las estrellas y decir, estoy en el rumbo, estoy en tal latitud y en tal longitud. Y le explico cómo es en aviación naval si se pierde, porque ahora es todo automatizado y todo, se pierde, por ejemplo, el indicador de velocidad, el indicador del altímetro, se pierde eso porque puede ser electrónico. Tenemos uno que funciona con el barómetro, con el aire de impacto, el girocompás está ahí adelantito por si falla también el eléctrico. Y en el mar, claro, en el aire uno se cae, pero si se pierde la referencia, en el mar tiene un poquito más de tiempo, pero de todas maneras, si se cae todo lo eléctrico, puede tranquilamente seguir navegando normal. Mantenemos en todos los buques el compás magnético. Mantenemos en todos los buques el sistema de navegación por astronómica. Pero los motores y todo, el control de todo. Y el control puede ser tanto en telecomando en el puente, puede ser en local en la sala de máquinas, y en el caso extremo, pues en manual sobre las máquinas. Claro, a eso voy, porque no se pierde el control de las máquinas porque se echa el software, no sé cuántos. Si hablamos de buques de guerra, la redundancia es fundamental. Los buques de guerra tienen la capacidad de tener equipos redundantes y sistemas redundantes. Falló la línea eléctrica de estribor, le vamos por labor. Falló el sistema de generación eléctrica de proa, nos vamos con el sistema de generación eléctrica de popa. Nos falló el sistema eléctrico, nos vamos con auxiliar. Me falló energía eléctrica, nos vamos a baterías. Tenemos una serie de respaldo. Igual pasa con lo que es la parte de comunicaciones, igual pasa con lo que es la parte de navegación, y en el peor de los casos pues, hay capacidades que se deben mantener. Es decir, el concepto de un buque de guerra de redundancia, de supervivencia, es mandatorio. Claro, un buque de guerra está más expuesto, un bombazo, ¡pum!, se va toda la parte eléctrica. Y el diseño responde a eso, la seguridad responde a eso. Correcto. La estanqueidad del buque de guerra es mucho mayor con sus comportamientos porque se prevé que pueda haber 1, 2, 3, 4 secciones del buque que puedan estar haciendo agua, por una vía de agua, por impacto. Claro. Y eso no debe permitir perder la capacidad de flotabilidad. Eso es parte del diseño, es parte de las condiciones.